mira la historia desde el hoy es muy diferente a como la vivieron los iniciadores. En cuanto a cursillos de cristiandad, la historia en este conocer su historia significa conocer los hechos, conocer cómo nacieron, conocer la mentalidad, conocer el pensamiento de Eduardo Bonini, y en ello estamos desde años. Algunos de los que estamos aquí reunidos lo sabemos que sí es así. En mi caso particular, desde el año 1983-84, no tengo muy presente, creo que fue en el 84 en que fui a buscar a Eduardo con ilusión de conocerle y de escucharle. Recuerdo muy bien mi caminata por la calle Sindicato, que era donde él vivía, y que no la encontraba. Era Sindicato 65 y no lo encontraba. Hasta que me decidí preguntarle a alguien de allí si sabía dónde vivía Eduardo Bonini. Me dicen, en la vereda de enfrente. Aquí, estaba enfrente de la casa. Ahí conocí al hermano de Eduardo, que me dijo que Eduardo estaba en una reunión escuela, pero que no hay problemas de horarios. Era muy tarde, ya eran las 10 de la noche. Dice, no hay problema, usted ya me pidió, no, yo no lo voy a molestar. Vengo mañana, por la mañana. Y Eduardo me llama a mí en el hotel en que yo paraba, porque le había dicho al hermano, me llama diciéndome que quería que nos encontráramos ya. Eran como la 1 de la madrugada. Yo digo, no, mañana. Se quería venir al hotel. Nosotros ya estábamos acostados. Conclusión, a la mañana siguiente nos encontramos con Eduardo y yo digo que lo que pasó en mí fue que salí de la casa de él volando bajito. Es decir, iba por el aire. Yo lo que presentí en ese encuentro que tuve con él es totalmente algo que yo sentía que era, pero que no lo tenía certificado. Gracias a Dios, nosotros íbamos en un viaje con mi hermano y mi cuñada y con Alicia, y gracias a Dios digo que pude darme ese rato de tiempo en esa mañana para escuchar a Eduardo. Algunos de los que estamos aquí podemos compartir que tuvimos la gracia de conocerlo, de tratarlo en vida. Conocimos su entusiasmo por comunicar el Evangelio de Jesús. Muchas alegrías compartimos con Eduardo. Yo siempre me acuerdo de un cursillo en Río Cuarto, donde él expuso un cursillo de cursillos solito. Y quien lo había llevado ahí había sido yo, porque me lo había pedido la gente de Córdoba. Córdoba es una provincia del centro del país aquí en la Argentina. El testimonio del cursillo de Río Cuarto fue otra de las maravillas de Eduardo. Habíamos pasado antes por Leones, también ya quedaba en la provincia de Córdoba, y llegamos ahí. Yo recuerdo que ahí yo lo dejé porque él de ahí iba a otra localidad cercana hablamos de 100 kilómetros, a Rosario. El incansable Eduardo estaba en la Argentina. Luego vino aquí a mi casa, no recuerdo muy bien las fechas, estuvo una tarde o un mediodía, después lo llevamos hasta un lugar de una reunión. Es decir, esa gracia a mí me permitió seguir conociendo quién era Eduardo, seguir conociendo su pensamiento a través del tiempo. Uno de los momentos más interesantes para mí fue cuando, después de las primeras conversaciones de Calafiguera, en Mallorca, me preguntó qué vas a hacer con todo esto. Y yo le dije lo que me salió. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un libro, porque vos dejás entre nosotros muchos escritos, pero que prácticamente no lo conoce nadie. En un libro, y concreto en varios temas, es posible que por ahí tenga mayor difusión. Me miró, hizo o pensó y me dijo, mira, ¿a vos te parece? A mí me parece, le contesté, y ahí salió el libro Volviendo a la Fuente. Luego voy a contar algo que fue posterior, fue en las segundas conversaciones. Ya nos conocíamos, ya nos tratábamos, ya teníamos varios encuentros.
más yo allí en Mallorca que él por estos lados, aunque tuve alguno más por estos lados, y en un sentido de amistad, en las segundas conversaciones yo fui a darle un abrazo. Recién llegaba él porque había estado hospitalizado. Y llegaba a las segundas conversaciones y cuando lo voy a abrazar me dice, no, no, por favor, por favor. Tenía ya el inconveniente, el problema de salud de lo que se llama el herpes. Fíjense que el hombre que más hablaba de la amistad tenía que dedicarse en ese momento a cuidarse y no dejar que un amigo le dé un abrazo. Así son las cosas. No existen diferencia entre los cursillos realizados en el 44 y años siguientes con los del 49. Esto lo decía Eduardo bastante asiduamente. No existen diferencias entre el cursillo de agosto del 44 y el de enero del 49. Ambos pertenecen a los inicios de los cursillos, porque bien sabemos que el nacimiento se da entre el 40 al 49, es decir, a través de una década y no de una fecha. No empieza ni con el 44 ni con el del 49. Lo vamos a ver de a poquito mientras nosotros hablamos, porque ¿qué sucede? En el 44 se hace un primer cursillo en la historia, de la historia. Y en el 49 se realiza un primer cursillo numerado, y si se quiere hasta de alguna manera con sentido oficial. Ya el movimiento empezaba a sentir un apoyo de la jerarquía. Quiere decir que fueron 25 los cursillos que están dentro de la parte inicial del movimiento. 5 hasta el 48 que se hace la peregrinación y 20 que se hacen durante el año 49 cuando ya el fluir de la jerarquía en el movimiento de cursillos se había hecho más atento. El MSC, como sabemos, nace entonces, lo reitero, en una década, no en un día. El estudio del ambiente, Eduardo lo realizó entre el 40 y el 43, año que lo compartió públicamente. Digo el 43 porque el estudio del ambiente continúa siempre, en Eduardo y debería continuar en nosotros, pero es cuando él lo presenta públicamente, en el año 43. Esto es importante, porque es anterior al primer cursillo del 44. Eduardo lo realizó en ese periodo cortito de 3 años, lo que de alguna manera el Papa de ese tiempo había solicitado. Es decir, hay una consecuencia entre lo que Eduardo vivió en su servicio militar, lo que Eduardo vivió después de escuchar al Papa pedir evangelización, y lo que Eduardo vivió a posterioridad. Nosotros vamos a hacer referencia en línea general a lo que vivió en esos 10 años primeros, 40-49, porque esa es la fecha del nacimiento. Y este tema habla justamente del nacimiento de los cursillos de cristiandad. Y como todos sabemos, recién tuvieron ese nombre en la década siguiente, allá por el año 53. Habiendo visto más o menos esto, digo yo que la vida del movimiento existe, y existe desde un momento determinado. Determinado porque un nacimiento es la resultante de una gestación equivalente al origen de una cosa. Nacimiento, por ejemplo, es el lugar en que brota una corriente de agua. Bonin refería al origen del MSC, pero lo decía en base a que el origen era el soplo del Espíritu Santo.
Y en eso se apoyaba su pensamiento, sus ideas afirmadas en la lectura de los mejores autores de aquellos años. Eduardo vivía casi al mismo tiempo la espiritualidad que lo llevaba a ir por los alejados, como aquella otra que era del gusto de leer. A él le gustaba leer, pero además compartían unas tertulias muy lindas con otros, donde no dejaban tampoco de discutir ciertos temas. Ahora, Eduardo decía que leía a los escritores que estaban en la cresta de la hora, estaban ahí arriba. Él los leyó, estudió los mejores libros. Por ejemplo, entre otros, uno que se llamaba Cristo nuestro hermano, de Karl Adam, en el año 1939. La importancia del estudio para Eduardo era conocer, no para saber más de otros, sino para saber más él. Afianzar lo que se conoce, saber más, fue una constante en su vida. Y dijo al respecto de sí mismo que el entendimiento no le floreció de por sí. Yo estudié. En cuanto a la fe, voy a decir algunas palabras que dijo el Papa Benedicto XVI. Nuestra tarea sigue siendo la misma que en el amanecer de nuestra historia. La misión no ha cambiado, al igual que no deben cambiar el entusiasmo y el valor que motivó a los apóstoles y a los primeros discípulos. Siguió recordándonos Benedicto XVI que la fe no es un uniforme que nos ponemos y quitamos como queremos, sino más bien algo vivo que lo abarca todo, capaz de acoger todo lo que es bueno en la modernidad. Creo que esto va a ocurrir siempre, si nosotros realmente movemos la voluntad. El estudio del carisma del MCC, que viene desde el organismo mundial, están presentando en el año, yo calculo que fue por allá por, no sé, 2010, por ahí. Los cursillos de cristiandad son un movimiento laico de la Iglesia, dijeron. Los cursillos emanaron del apostolado de los laicos, específico en llevar la buena nueva a los habitantes donde vive cada uno. Aquí, a mi parecer, y a lo de otros más, está indicado el camino laico, porque la estrategia queda enfocada en el individuo y en los ambientes más que en las estructuras. El movimiento, ahora más que nunca, tiene que estar anclado en la fe que vive, en la unidad estrecha, en la cordialidad y en la amistad con todos. En nuestro tiempo, en este presente, la comunicación del Evangelio desde los cursillos ha de ser, como siempre, según el carisma inicial de nuestro movimiento, fundacional, como lo nombró el Papa Francisco, que nos posibilita compartir abiertamente lo que convencidos creemos, aprendiendo de las situaciones, de las circunstancias que se nos presentan. Os ruego una vez más, sigáis estudiando el carisma, dijo el OMCC en su boletín de julio del 2011. El conocimiento solicitado desde el OMCC sobre nuestro carisma pide colaborar, participar reflexivamente en un mayor discernimiento, desde el soporte de sus cualidades, puestas en práctica desde el nacimiento del mismo. Los que hemos realizado discernimiento sobre los primeros pensamientos, estudios y hechos con los cuales se iniciaron los cursillos, notamos que es esencial los mantengamos, y ello es lo que nos recuerda el OMCC. En este caso, su presidenta en el boletín de julio del 2008. No, perdón, del 2011. Rememorar que nuestro movimiento procede del apostolado de los laicos y referir a la necesaria búsqueda de los orígenes, y los orígenes los tenemos que buscar en el carisma y en la historia. ¿Es una búsqueda solo nuestra? No, no es solo nuestra de los laicos. Es una búsqueda que tienen que hacerla también los sacerdotes
los obispos que nos acompañan, y en su caso, de ser necesario, explicarles de qué se trata, qué trata el cursillo. Por lo tanto, no sería, al revés, por lo tanto sería muy bueno que nos dediquemos a hablar con la jerarquía, en este caso con los obispos, para ir proyectando de mejor manera el entendimiento de cómo nacieron los cursillos. Dicho esto, pasemos a desarrollar sintéticamente, porque es imposible de otra manera, en común de cómo nació el movimiento de cursillos de cristiandad. La obra del Espíritu Santo en Eduardo provenía de algo que era superior a él. Era la obra del Espíritu Santo en él. Eduardo era de una familia de enseñanza cristiana práctica y cuando hizo su servicio militar fue sacudido por el fuerte impacto que le produjo el contacto con sus compañeros de cuartel. En ellos descubrió que en lo exterior eran casi todos un común denominador, pero en el fondo interior tenían unas fuerzas espirituales que causaron en el joven Bonín un positivo asombro. Si nosotros tuviéramos esta sinceridad para contar las cosas de Dios y hablar de Jesucristo como esta gente, que habla con veracidad de cualquier cosa, arreglaríamos el mundo. Estas palabras él las dijo allá por los tiempos iniciales, pero casi desapercibidos, de una inspiración carismática, digo yo, que se dio en él allá por el 37-38. Su servicio militar duró más, pero comenzó apenas empezó él a vivir. Comprobó en su servicio militar que sus camaradas, a pesar que les resultaba difícil entender la verdad de Dios les ama, tenían buena disposición cuando se les hablaba de Cristo con sencillez. El discurso de Pío XII pronunciado a los sacerdotes y cuaresmeros de Roma el día 6 de febrero de 1940 marca un nuevo paso en la vida de Eduardo. El Santo Padre orientaba a los sacerdotes sobre la necesidad de formar un cuadro detallado de la población fiel y de los grupos que se han alejado de la práctica de la vida cristiana. Que él consideraba a los alejados pertenecientes a la parroquia. La amistad, los soldados y el mensaje del Papa se convierten en tres hitos que fundamentan su existencia. Eduardo reza, estudia, investiga, elabora. La oración y el estudio le llevan a profundizar sobre temas a cuyos fines dedica su vida, reflejando las conclusiones en un trabajo que tituló El estudio del ambiente. ¿Se escucha bien? Sí. Entonces, hay antecedentes ideológicos en cursillos. El origen de los cursillos de cristiandad, las ideas que presidieron el periodo de gestación manteniéndose idénticas a sí mismas a través de los cursillos celebrados en el periodo década, reconocida como la del nacimiento del MCC, constituyen las líneas fundamentales de sus características y vienen a ser como la clave y explicación de todo lo hecho. El origen de los cursillos de cristiandad no es producto de la improvisación, sino que es efectivamente un largo proceso de maduración y fruto de una búsqueda tenaz, apasionada y constante. Aunque distinto de los cursillos de adelantados y de jefes de peregrinos, la inquietud apostólica despertada por estos cristalizó, por gracia de Dios, en cursillos con una visión ecuménica de todo el problema apostólico. Esto está en el cómo y el porqué. Nacen los cursillos de cristiandad. Los resultados de estos cursillos, por lo que a nuestro interés refiere,
fueron, entre otros, la motivación de los dirigentes de entonces. Se está refiriendo a los cursillos que eran cercanos a la peregrinación de Santiago de Compostela. Recreo. Ah, no sé si lo ven bien. Este es un regalo que le hizo Eduardo a Alicia. Me lo enseñó a hacer con las servilletas de azúcar, con de los azúcar. sobrecitos Con de los sobrecitos de azúcar se lo así enseñó de a hacer. chiquitito. No sé si sale eso que dijo Alicia, pero pienso que sí. Los resultados de estos cursillos, por lo que a nuestro interés se refiere, fueron otros distintos a la motivación de los dirigentes de entonces. Es decir, la mayoría estaba dentro de la acción católica y vivían otros cursillos. Eduardo captó, encontró una cantidad de dirigentes que se fueron incorporando a los nuevos cursillos, cuya influencia, esos nuevos cursillos, iba a ser decisiva porque allí nacen los cursillos de cristiandad. Y la siembra de ellos, en estos dirigentes de entonces, esa siembra en ellos fue apostólica e iban más allá de la peregrinación, de la concreta peregrinación a Santiago. Esto también surge del cómo y el por qué. El interés provenía de una persona, que era él, que contagiaba a otras en pretender ir a los alejados. Me refiero a Eduardo, que siempre dijo, voy a tomar un poquito de agua, que siempre dijo que su interés de persona a persona lo buscaba con preferencia en aquellos que estaban alejados de la gracia de Dios. Pero no son los únicos, no son exclusivos. Tan así que él pensó que lo ideal era hacer algo que conjuntara, que uniera a los alejados con los cercanos y a los cercanos con los alejados. La experimentación que expone el cómo y el por qué empieza antes de agosto de 1944, fecha en que se realizó en Cala Figuera el primer cursillo de la historia. Existen dos tipos de experimentación de acuerdo al propósito que persigue. La determinista, que es de aquellos que se persigue, de aquello que la confirmación requiere de una hipótesis, una certeza. Es decir, se persigue demostrar o refutar un principio científico formulado con anterioridad. El otro punto de la experimentación es el aleatorio, que depende de lo casual, del azar. La experimentación de los cursillos de cristiandad proviene de la obra del Espíritu Santo y del pedido de evangelización del Papa Pío XII en el año 1940. Ambas solicitudes provocaron el estudio del ambiente, realizado por el joven Eduardo Bonín entre los años 40 y 43. Y ese estudio es el que inició los cursillos con preferencia de hacer conocer el amor de Dios a los alejados. El mencionado estudio refleja la vertebración cristiana de los ambientes junto a los distantes. ¿Distantes de qué? De la vida de gracia. En consecuencia, la experimentación incluye los sacrificios y oraciones de los presos que Eduardo visitaba, también de los enfermos que ofrecían sus dolores para que se realizaran y dieran frutos, los cursillos. A ellos se les pedía que rezaran por los cursillos que estaban por ponerse en práctica. Luego, por supuesto, también se les pedía. Pero por lo mismo, esto ocurría en un periodo anterior al primer cursillo del 44. Es conocido que los cursillos de cristiandad son fruto de una experimentación reflexionada, estudiada por Eduardo, quien con un método y finalidad nueva hacen que nazcan estos cursillos prácticamente antes del 44
44, pero ejecutivamente a partir del 44. Todo entra dentro de la década del 40. Como dijimos, la gestación del estudio de la mente comenzó en el 40 y en el año 43 Eduardo lo presenta públicamente. En la Semana Santa de ese año es invitado por un amigo, José Ferragut, que venció la intención de Eduardo de no participar en esos cursillos que hacía la Acción Católica. A él le quedaban mal. Él tenía una idea de la Acción Católica que no le permitía verlos bien. Pero, ¿qué pasó? Asiste a un cursillo de peregrinos en el que encontró la forma de transmitir sus ideas, ya que allí descubrió que el ambiente cerrado era el adecuado para volcarlas y donde todos los presentes podían participar, facilitando una mejor explicación y comprensión del Evangelio de Jesús. El primer cursillo de la historia, el cursillo de jefe de peregrinos, que eran los que estaban en ese tiempo, junto a los de adelantados de peregrinos, se realizó en 1944. Y allí Eduardo utilizó en forma práctica sus esquemas seglares. Era una estructura diferente de los cursillos que se hacían por entonces. Era una manera concreta, directa de exponer las ideas. Anécdotas y vivencias que tenía, las introdujo en los rollos que cuidadosamente había recopilado. El nuevo cursillo lo planearon junto a Eduardo José Ferragut y Jaime Riurtor. Necesitaban un sacerdote que diera los rollos místicos y que cuidara de la dirección espiritual del cursillo. Fueron al padre Juan Juliá, y a quien le explicaron el plan que tenían, y él aceptó. Le proveyeron los esquemas de los rollos que tenían en los cursillos de jefes de peregrinos que referían al cometido de los sacerdotes. Y en razón de que el padre Julián no pudo ir a ninguna de las reuniones previas, tuvo que improvisar sobre la marcha. Entre 1944 y 1949 se llevó a cabo un intenso trabajo de estudio, reflexión y experimentación. Esto está dicho también en el cómo y el porqué. Se tomaron elementos de los cursillos ya existentes de la Acción Católica, adaptándose su método para una nueva finalidad. Punto 10. De inicio del MCC en las últimas ideas fundamentales, es decir, en la tercera edición. La finalidad del renovador carisma desemboca en el método de los cursillos de cristiandad, que con una nueva finalidad es llevada a la práctica desde 1944 en adelante. El estudio del ambiente de Eduardo trascendió en su momento en un número apreciable de personas. Y su momento fue en 1943. Un cursillo de dirigentes de Mallorca en agosto del 46, donde el Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción Católica de Barcelona programaron un cursillo de dirigentes. Es decir, allí intervinieron varios, entre ellos Eduardo, otros conocidos como Seguí, como el padre Dameto, como el padre Gallán. Eduardo compartió una vez más sus ideas del estudio del ambiente en lo que lo llamó técnica apostólica. Fue entonces cuando en una exposición brillante participó a más de los que ya había puesto en práctica en cursillos. Es decir, esto se abrió desde las diócesis de Mallorca a otros dirigentes de la Acción Católica de entonces que venían de Barcelona. Diciendo esto, entre otras cosas, todos estaban en la Acción Católica. A ese tiempo no había otra cosa que la Acción Católica. En relación a su ser y hacer en lo personal a cada uno, les pedía que han de conocer el ideal, han de conocer la realidad y han de peregrinar de la realidad al ideal con entusiasmo. Agregaba
que había que servir en espíritu y en verdad. Servir, no mandar. No mandar en, ni complicar en, ni estar en. Cada uno decida, defina, describa lo que siente con esto. Formas propias que transmite el MSC desde siempre. Afirmaba, por otro lado, que en la causa de Jesucristo había que ser continuador de su obra, con los procedimientos de Él, de Cristo. Queda toda la acción requería ahora ensanchar en nosotros, refería a la acción católica, todo pasaba por allí. Quiere decir que él estaba hablando para los dirigentes de la acción católica. Estamos hablando del año 46. Y todo pasaba por la acción católica. Requería ensanchar en nosotros, refería a la acción católica, y todo era que había que cultivar, vivir la gracia. Porque la gracia es el postulado necesario implicado en el movimiento de la vida de la acción católica. Lo definitivo de ella será siempre su dimensión sobrenatural. Es decir, la gracia es lo principal a vivir para que todo siga dando frutos. Si no edificamos sobre la piedra angular de Cristo viviente y operante en nosotros por la gracia, a la menor contrariedad todo se vendrá abajo. Y agregó, al exponer nuestras ideas apostólicas ocurre lo que ya sucedió al maestro. Un pequeño de incondicionales que a la hora de la prueba se reduce. Un grupo más numeroso que sigue a cierta distancia. Y un grupo mayor que fluctúa. Hosana crucificable. Según las circunstancias se mueven, por ahí van. Y después, escribas y fariseos tendiendo lazos dialécticos, rasgando sus vestiduras y pidiendo. ¿Y pidiendo qué? Pidiendo que esto no continúe, que lo saquen. De esto hubo mucho en los comienzos de los cursillos. Así eran las cosas. Así bebían esos inicios de los cursillos de cristiandad. Similares en muchos casos a lo largo de su historia en otros lugares. Las circunstancias mostraban al reducido grupo de jóvenes amigos que Eduardo orientaba, que al caminar se encontraban frente a los mismos personajes con los que se encontró Jesús en su trayecto. Esto les dio seguridad de empeño. Tenían constatado que estaban en el camino correcto. Podemos hacernos las mismas preguntas del pionero del movimiento. ¿Les pesa la ley o ignoran la doctrina? Y muy probablemente nos respondamos, hemos de concluir que a los distantes realmente no les puede pesar una ley que desconocen y tampoco les puede orientar una doctrina que poco se les comunica. Quedaron casi, podríamos decir, en el caso de los bautizados, en una primera comunión. La mayor verdad de todas, la mayor realidad, el amor de Dios por cada uno como ayer, hoy también es lo que más le conviene saber a la gente. Más allá o acá de los hechos, el ser humano puede, por gracia, experimentar la bondad y la misericordia del Señor. Extender amistad cristiana en la comunidad es expandir la buena nueva desde un cristianismo con convicción en las maravillas que hace Jesús desde y en la verdad de su amor por y para la humanidad. Lo que siendo esta realidad la que otorga valor a todas las demás verdades, es lo que nos va mostrando el significativo valor de compartir la buena nueva en el presente. Admirar las buenas actitudes de las personas es significativa expresión de amistad que aviva y alegra el encuentro de la libertad del hombre con el Espíritu de Dios. A ver, el grupo de seglares que estaba alrededor de Eduardo se encontraba y orientaba
y vieron que empezaba un movimiento. Se dijeron que Cristo no podía seguir siendo una figura temerosa a las malas conductas, sino que tenía que ser un nivel de liberación personal, un motivo de alegría y una iluminación cotidiana, no solamente de los problemas, sino de las grandes y buenas cosas que nos van pasando. El padre Sebastián Gallá, en 1944, inicia lo que se llama también la Escuela de Propagandistas. También me refiero a que había ya nacido el primer cursillo. En esa escuela de propagandistas que dirigía el padre Gallá, del cual tengo el mejor de los conceptos, tuve oportunidad de conocerlo personalmente, una delicadeza de persona, él la dirigía. Invitó a Eduardo a compartir el esquema que había preparado como tema final de su método. Esto empezó a integrar el rollo cursillista más allá del cursillo, que describe con gran capacidad de síntesis el perfil del seglar que aspira a suscitar el cursillo. En la asamblea de 1944 es elegido presidente del Consejo de Jóvenes de la Acción Católica de Mallorca, cargo que ejerció hasta 1951. Como dijimos, en los años anteriores a la peregrinación a Santiago se realizaron en la isla cursillos con el método apostólico de Eduardo. Estos son idénticos a los posteriores de haber ido en peregrinación a Santiago de Compostela. Claro, siempre y cuando los cursillos se celebren en la línea auténtica, la que mantiene la propuesta originaria contenida en su carisma, que no cambian, es siempre el mismo. Lo que sucede es que también nosotros lo vamos comprendiendo mejor a través del correr del tiempo. Otro paso trascendente para el movimiento es la aprobación de la Escuela de Dirigentes que nace en noviembre del 45 en la 7ª Asamblea. Y cuando hablamos de asamblea, sabemos que hablamos de Asamblea de los Jóvenes de la Acción Católica de Mallorca. En 1946, en Mallorca se realiza un cursillo de dirigentes que para mí tiene un gran significado dentro de la historia de cursillo. Es de suma trascendencia para el movimiento que se había iniciado este cursillo para dirigentes. En 1947 la Santa Sede nombra obispo de Mallorca a don Juan Hervás, sustituyendo al anciano obispo de Mallorca, doctor Miralles, que había sido muy amigo del abuelo de Eduardo. Lo que pasaba es que cuando Eduardo le hablaba de estas cosas, él le decía adelante, 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 pero a Eduardo no le conformaba. Él quería ya algo más concreto de parte del obispo. Entonces, cuando entra a Mallorca Juan Hervás como obispo, apareció algo que podía darse y que definitivamente se dio. El obispo Hervás, todos los viernes a las 7 de la mañana, hacía los invitaba a los que ya eran miembros de escuela y los recibía en la escuela, pero además en el palacio episcopal. Celebraba la Santa Misa y les dirigía una palabra apostólica. Esto sucedió durante un tiempo bastante largo. En 1948 se produce el regreso de Juan Capó a Mallorca. A mediados de ese año, después de obtener en la Universidad Gregoriana de Roma las máximas calificaciones en la licenciatura y en el doctorado en teología. Recibió de Eduardo la exposición de su pensamiento. Esto surge de un libro que se llama Hervás, obispo de los cursillos de cristiandad. También en 1948 se realizó la peregrinación a Santiago de Compostela y los iniciadores se preguntaban, ¿y ahora? Eduardo estaba convencido, había que continuar con los cursillos. En enero de 1949 se realiza un cursillo que no tuvo el número 1 hasta un tiempito después, y del que algunos dijeron que era uno más, pero resultó otro, como si fuese eso la resultante del azar. Suerte. No.
Como vimos anteriormente, los cursillos de cristiandad provienen de búsquedas intensas, de estudios realizados primero por Eduardo y seguidamente compartidos entre seglares. La numeración apareció con efecto retroactivo al primer cursillo celebrado del 7 al 10 de enero con el número 1 en San Horato. Y no se llamó nada más que de San Honorato o de formación, que eran los nombres que más o menos se usaban. El nombre del lugar y a veces un nombre que acompañaba, como en este caso el número 1 se le llamó cursillo de formación. Tuvo por director espiritual a Guillermo Palleras y por rector a Eduardo, actuando de profesores Riutor Bartolomé y Andrés Rullán, que fue el que hizo la numeración de los cursillos, y Guillermo Estarella, que sabemos que es el que hizo la canción de colores. Acompañó de auxiliar Guillermo Font. Durante ese año, con mayor apoyo eclesiástico, se realizó, estamos hablando del año 49, se realizaron 20 cursillos. Había cambiado el goteo por una fuerza extraordinaria en más cantidad de cursillos. Capó dirigió el retiro inicial del número 1, regresando a sus quehaceres en la capital tras la primera noche. Impartió con nuevos esquemas y nuevo enfoque las 3 meditaciones que integran el retiro, con tan buen acierto que se incorporaron esos temas y enfoques de Capó como parte del método a mantener en el futuro. Y ya vamos cerrando. El 20 de noviembre de 1949, en la 11ª Asamblea Anual de los Jóvenes de la Acción Católica de Mallorca, Eduardo expresa en un discurso de plena sinceridad, entre otras, diciéndole al obispo o pidiéndole al obispo esto: a los cursillos y a los grupos, excelentísimo reverendo señor, solamente le falta una cosa: que vuestra excelencia, al serle presentadas las conclusiones que sobre los mismos se han tomado, someterlas humildemente a vuestra aprobación pastoral. Reciban con vuestra rúbrica la aprobación de Cristo, cuya legación ostentáis entre las ovejas de esta diócesis. Si las rechazareis, no dude nadie que seguiríamos trabajando según los nuevos métodos que nos indicará aquel que el Espíritu Santo ha puesto para regir la Grey mallorquina. Si las aprobareis, no dude tampoco nadie que nada habrá entonces para entorpecer el camino de los cursillos que en ese tiempo no tenían el nombre de cristiandad. Iban a superar, estaban decididos que nada habrá entonces, pese a todas las críticas, a todas las murmuraciones y a todos los prejuicios, capaz de detenernos de nuestro camino, porque entonces andaremos en las sendas de aquel que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nada más, a emprender con nuevos bríos los trabajos del nuevo curso. El camino está trazado. El camino está. Sabemos que Dios dice en esa senda: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nada más. A emprender con nuevos bríos los trabajos del nuevo curso. El camino ya trazado, pero no trillado, hemos de echarnos a andar por él con la confianza puesta en Dios y el objetivo de nuestra acción graduado al infinito. Estas palabras de Eduardo, extraordinariamente bien dichas, llevó al obispo en esa asamblea número 11 a responderle. La respuesta fue: bendecimos los cursillos, no con una, sino con las 2 manos. Esto está publicado en Proa, en el número 133 de Proa, en el mes de diciembre del año 49. La asamblea había ocurrido, la asamblea número 11, en noviembre. Y el obispo responde sobre los cursillos. Desde el primer momento quiero contestar a un concepto que ha flotado varias veces
en esta reunión, el de los cursillos. Amadísimos jóvenes, los bendigo y los apruebo ampliamente. Y los bendigo no con una sola mano, sino con las dos manos. Como no los había de bendecir y aprobar, si son la cosecha de vuestra propia sangre, amasados con los sacrificios de vuestra generosa juventud. Si dan, como todos podéis ver, espléndidos frutos de santidad. Se ha dicho que han tenido y tienen algunas contradicciones, algunos contradictores. Sobre ello un consejo os voy a dar, dijo el obispo. San Cipriano, aquel santo obispo que hubo de sufrir tantas contradicciones, dijo: no hablemos mucho, ni nos importa lo que hable. Viviremos la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No era cuestión de quejarse. Y Eduardo lo sabía, lo supo toda su vida, porque toda su vida vivió en medio de esto. Entonces no se quejaba Eduardo, pero Eduardo decía las cosas como eran y las presentaba como eran. No olvidéis, dice el obispo, amadísimo joven, que esto es nota característica de los discípulos de Jesucristo. San Pablo nos dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Muchos hablan sin pensar el daño que hacen, mas vosotros perseverad en el servicio de Dios. Esto, en síntesis, es lo que surgió de estos primeros años de cómo nació el MSC en mi persona. No sé, se podría seguir con muchas cosas más, pero me parece que es, en este momento, por lo menos, en una reunión como esta, entre amigos, lo más característico. Así que aquí finalizaría el tema y ahora la dejo a Verónica que diga por dónde andamos. Listo, muchísimas gracias Alberto, súper claro, muy chévere. Hay unas preguntas y luego les doy la palabra para que le expriman a Alberto, le bombardeen con preguntas ustedes directamente. Bueno, ¿qué edad tenía Eduardo en 1940 o cuando se inició el cursillo? El primer cursillo. Más o menos. Que más o menos qué edad tenía Eduardo cuando inició el primer cursillo. Y saquemos cuenta, Eduardo nació en el 17. ¿Sí? Al 40 hay unos 22, 23 años, creo, ¿no? Sí, claro. Era muy joven. Él lo dijo muchas veces que esto empezó todo en su juventud. Era un joven casi como los demás. 23 saldría la cuenta. A lo mejor era más grandecito, porque ustedes saben que Forteza hizo un cursillo a los 13 años, ¿no? Lo que se necesita en cursillo no es la edad es... A ver, una persona grande puede participar de cursillo, una persona muy mayor. Un joven muy chico también puede participar. Pero ¿qué pasa? Lo que interesa no es la edad, es la personalidad. Si los que consideran que tiene personalidad para estar, van a estar. Claro, evidentemente, empezó en la juventud de Eduardo todo esto, ¿no? Y empieza en los cursillos, en cierto modo, con una inspiración carismática allá por el año 37, cuando él recibe ese impacto en su servicio militar. Cuando conoce a una gente que era diferente a la gente que él trataba toda su vida. Diciéndolo en palabras de Eduardo, ¿sí? Diferente a los píos, diferente a los que practican o practicantes. Este era una gente común, y él lo apreció mucho y dijo: oh, esta gente no puede ser que quede desapercibida de lo que nosotros le debemos comunicar. Es decir, él se presentó la idea de que a esos había que ir sí o sí, y había que ir porque estaban alejados, pero no porque vivieran cosas raras, extremadamente raras. Vivían lo que vive por ahí la gente común de todos los días. La que se queda dormida delante de un televisor a la noche porque estuvo trabajando. Pues bien, para esa gente tienen que ser los cursillos.
Perfecto. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuántas personas tenía el movimiento más o menos en esa época, en 1944, cuando iniciaron? Pocas, muy pocas. Tan diría así que más o menos los cursillistas que hubieron entre el año 48 y 49, fijémonos que en el 49 se dejó el goteo de los cursillos, había unos 300 y pico. Si tomamos un promedio de 20 personas en cada cursillo, en 20 cursillos tiene que haber 400. Es decir, había muy pocos, muy pocos, muy pocos. Y el grupo selecto, para decirlo de alguna manera, el grupo elegido, estaba entre muy pocos. Eran los jóvenes de la Acción Católica, pero había un grupo reducido más o menos a unas 7 personas. Perfecto. Hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se formó el secretariado y la escuela? ¿Cómo inició? O sea, ¿cómo...? No, la escuela ya estaba. La escuela nace en el 45, creo que yo lo dije. Sí, lo dijiste. En una asamblea nace la escuela. Y se pone en práctica, ponerle 2 o 3 meses después, entiendo yo, no me acuerdo muy bien, pero sí, nace mucho antes la escuela que el secretariado. El secretariado no lo toqué, porque ya es de la década posterior, ya es del 50. Entonces, como decíamos, hablamos del nacimiento, de cuando nacen los cursillos nacen en la década del 40. Por eso hablé un poco de lo que viene desde lo del Papa, del estudio del ambiente y del nacimiento de los cursillos, que fueron antes del 49-5, hasta el momento que se hace la peregrinación a Santiago. Después de ahí, ¿qué? Había que seguir haciendo lo mismo. Y cómo, otra pregunta dice que, ¿cómo funcionaba la escuela? O sea, ¿cómo empezó? Bueno, la escuela, yo creo, no está muy específicamente explicado eso, yo no lo encontré por lo menos, pero la escuela era más bien con una palabra muy en sintonía con lo que vivían en esos tiempos. Esto se fue modificando. Pero en esos tiempos, por ejemplo, los que iban a compartir un rollo en un cursillo, se los llamaba profesores. Realmente hoy nosotros le llamamos aulistas, ¿no? O sea, la escuela empezó normalmente, muy posiblemente con muy poca gente, de acuerdo a los que habían pasado por cursillos, que eran muy pocos. Imaginar, yo digo, ¿cuántos pueden haber pasado en ese momento? No sé, 30, 40. Nada. Dicen que en el primer cursillo había 14, ¿no? Así que era muy nuevo todo y muy a poco fue creciendo. Es la base primordial. Creo que la escuela es la base de lo que es el movimiento cursillo. La escuela es para servir fundamentalmente en la escuela, pero servir fundamentalmente en la estrella. Después de eso, yo creo que la escuela también funciona en otros lugares. Por ejemplo, mirá ahora a lo que se ha llegado, por cosas fortuitas. Hoy una escuela de Ambato puede estar en otros lugares del planeta. Imaginemos en aquel tiempo cuando hacen una reunión de dirigentes, en el 46, de dirigentes de Mallorca, y empujada por Barcelona, que estaba buscando estas cosas, porque ya lo notaban, ya lo sabían, y sabía que en Mallorca había también ciertas cosas que ardían, en el buen sentido de la palabra, pero también ardían en el sentido negativo de la palabra. Bueno, fueron a Mallorca a saber de qué se trata. Ahí los que fueron era el presidente de la Acción Católica de Barcelona. Es decir, y fue ¿quién? El presidente de la Acción Católica, ¿de dónde? De Mallorca. Y fue el vicepresidente también, que era Ritor, no Bartolomé, sino el otro que creo que era Jaime, eran dos hermanos, que también fue vicepresidente de la Acción Católica, pero fue uno de los que estuvo en el primer cursillo de cristiandad, es decir, el primer cursillo histórico.
cursillo primero numerado en el 49, es lo mismo. Si se quiere, se le puede dar un sentido más oficial. Ya ahí la jerarquía estaba directamente apoyando de una forma totalmente diferente. No es que el obispo Miralles no le diera importancia, al contrario, le tenía tanta confianza a Eduardo que le decía, adelante, adelante, pero no era así. Eduardo quería más, digamos, intervención de la parte de jerarquía, hasta que llegó, como llegó en el año 49. Muy bien, hay otra pregunta y dice, ¿podrías contarnos cómo fue el primer cursillo, más o menos? Bueno, mira, yo lo que tengo del primer cursillo es que fue un cursillo como los anteriores. No tuvo ninguna estridencia. El obispo, estamos hablando del primer cursillo de ¿cuándo? ¿Del 44? El 44, No, sí, el primer era un cursillo más, como tantos otros, pero que Eduardo no quiso salirse de donde estaba, porque él de alguna manera sentía un poco de temor de que si se salía no se los dejaran hacer. Es decir, él no se salió de los títulos, pero sí del contenido. Los títulos, en ese momento, del primer cursillo del 44, eran cursillos de jefes de peregrinos. Es decir, cursillos que tenían relación con la peregrinación a Santiago. Pero Eduardo lo usó y no dijo otra cosa, porque él podía haber dicho, bueno, estos se llaman cursillos de cristianía, que por ejemplo durante muchos años le gustaba eso, y no lo logró nunca y ni lo pretendió más de lo que lo pretendió. Bueno, pues él no pretendió cambiar el título del cursillo porque temía que la Acción Católica, en este caso la central, que estaba en Madrid, interviniera y no se los dejara hacer más. Así que él cuidó ese detalle y con el nombre, él introdujo dentro de los cursillos de jefe de peregrinos, introdujo lo que después se llamaron mucho después cursillos de cristiandad. Los cursillos de cristiandad tuvieron grande variación de nombres. Es decir, nunca se llamaban cursillos de cristiandad, hasta que en el año 53 los llaman cursillos de cristiandad Hervás, que para mí fue una salida muy providencial de Hervás. No creo que lo haya pensado mucho. Creo que Dios lo llevó a decir eso. Y le estalló la asamblea cuando lo dijo, de aplausos y de gritos de los jóvenes. Eran jóvenes de la Acción Católica. Eran jóvenes. Bueno, Hervás defendió a los cursillos de cristiandad hablando de su pastoral, y ahí no vamos a prejuzgar. Alberto, perdón, se cortó ahorita la comunicación. Quería ser la propietaria de esos cursillos, pero en realidad Hervás estuvo muy bien y lo frenó. Y los cursillos siguieron su camino e interpretándose en algunos momentos de la historia de los cursillos de que Hervás era el fundador. Bueno, esta última pregunta decía cómo se hizo en el chalet, quiénes fueron los rollistas, cómo se desarrolló. ¿Cómo llegaron? Exacto. ¿Cómo llegaron? Bueno, ahí también hay como otras cosas, hay intervenciones controvertidas, pero pueden quedar claras desde lo que yo voy a decir para quien la pueda interpretar. Los cursillos del 44, o el cursillo del 44, se inicia en Cala Figuera. Cala Figuera quedaba a bastante distancia. Imaginemos en estos tiempos cómo se va con un auto rápido. En aquellos tiempos, llegar hasta el lugar del cursillo era toda una aventura. Llegaban en bicicleta también algunos. Llegaron tan tarde, pero tan tarde, que no podían arrancar un cursillo esa noche. Se quedaron ahí esa noche, que era para mí la noche del 19 de agosto, se quedaron ahí y durmieron. No empezó ni siquiera una palabra de cursillo. A la mañana siguiente se hizo todo lo que tenía que hacerse y el cursillo
duró hasta el día 23. Pero esto no es uno. Hubo un montón de casos por el estilo, porque las distancias eran difíciles de recorrer, no es como ahora, ¿no? Entonces por ahí se proyectaba, bueno, es el 19 y lo empezaron el 20, duró hasta el 23. Bien, está bien. Pero si no haces esta aclaración, otros te van a decir, bueno, no, no está bien. Si unos dicen que es del 19 al 22, otros dicen que es del 20 al 23, pero ¿entendés? Existían esas cosas. También a la inversa, por ahí lo hacían bien, duraban los 3 días y medio, y cuando se tenían que ir estaban muy cansados y dijeron, no podemos ir a esta hora, es muy tarde. Se quedaban a dormir. Es decir, la clausura la hacían a la mañana del día siguiente o al mediodía del día siguiente. Eso ocurría. Pero los cursillos definitivamente, por gracia de Dios, tienen una duración de 3 días y medio. Y hombres por un lado y mujeres por otro, y tienen por qué también. Muy bien. Pues ya no me han preguntado nada más. No sé si alguien quiere abrir su micrófono, siéntase libre de hacerlo, preguntar. Pero no todos a la vez, no todos a la vez. Están muy recelosos, Alberto. Berito, ¿yo? Susi, bienvenida. Dime. Gracias. Hola, Alberto. Qué linda Hola. exposición. Realmente me hace revivir como el pasar de los tiempos, como transportarme a esa época de Eduardo, a esa bendición del Espíritu Santo. Realmente me ha emocionado mucho escucharte, ver una historia tan linda, como empezaron siendo tan jóvenes. Y como tú dices, no importa la edad en que el Señor nos llame. Me ha llegado mucho eso, porque en verdad que a mí, yo decía siempre, me ha llamado muy tarde, pero doy gracias a Dios por eso, y realmente tu rollo me ha emocionado mucho. Que Dios te bendiga, Alberto, muy lindo, muy lindo. Gracias, Susi. Hola, buenas noches. Primero saludar a Alberto. Nos conocemos conversando por chat de Messenger. Yo soy Luis Martínez, soy de Valdivia, Chile, y hemos tenido un par de conversaciones muy interesantes con Alberto, y es un agrado muy grande poderle ver el rostro y poderlo ver declamando un rollo. Lo que en tiempos de la tecnología actual es una bendición de Dios, porque me permite estar en Ambato y me permite estar en Chile y me permite estar en Argentina simultáneamente. Interesante lo que plantea mi querido amigo, porque amigos somos en el Señor con Alberto. El planteamiento que se hace con respecto a la importancia que tenía la acción católica dentro de los cursillos, que en cierto modo también ha sido, entre comillas, secuestrado también por la misma acción católica, porque ellos también en algún instante y en algunos escritos ellos también aparecen como autores de los cursillos. Y lo que en realidad sucede es algo que Alberto debe conocer muy bien, porque él parece que es un poquito más antiguo que yo. Es el hecho, como se llama, de que no se podía hacer nada fuera de la acción católica. Y esa es la razón por la cual Eduardo lo plantea, o sea, Alberto lo plantea muy bien en su rollo, diciendo, como se llama, de que existía esa especie de obligación de que Cursillos tenía que sentirse apoyado por la Iglesia y tenía que actuar dentro del seno de la acción católica, porque no existía otro camino en esa época, según lo que yo he leído, no había otro camino como para poder hacer un apostolado de laicos, entendiendo de que en esa época que eclosionó mucho después, años después en el Concilio Vaticano II, en esa época existía solamente una asociación de fieles importante para hacer todo lo que tuviese que ver dentro de la Iglesia, y era justamente la acción católica. Bueno, y para adelante está el papel de Monseñor Suénez más adelante, que defendió la postura de esta división de los apostolados laicos para que puedan salirse un poco del ámbito de la acción católica. Quería comentar eso un poco porque de repente se habla mucho de que la acción católica tiene una parte fundamental dentro de Cursillos, y obviamente que la tiene en el sentido que ellos fueron los que
los que se vieron como la gallina del huevo, si se puede decir de una manera muy simpática, para que Cursillos pudieran hacer, pero con una identidad propia. Gracias, Alberto, y un agrado escucharte. Gracias. Gracias, Luis. Qué lindo, chévere. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Yo te dije, Alberto, que eran bien tímidos. Yo quisiera, bueno, mi nombre es Carlos, soy del sur de Chile, un poquito más al norte que mi amigo Luis, con quien he compartido en algunas oportunidades. Me llegó mucho la exposición de Alberto, me hizo recordar también el año 2014 que estuve en Mallorca, donde me impregné de lo que es el carisma fundacional. Y claro, me deja muy claro sus comentarios y cosas que yo no las manejaba muy bien, pero ahora sí entiendo de lo que le costó a Eduardo con su grupo de amigos laicos jóvenes que querían entregar ese mensaje al mundo de que Dios nos ama. Gracias, Alberto, gracias por conocerte y por el tiempo que te has dado para compartir esto con nosotros. Eso, Gracias nomás. a Dios. Gracias. Gracias a Dios. Gus. Hola, buenas noches con todos. Hola, Alberto, un Hola. gusto también. ¿Cómo estás? Por este medio, ¿no? Siempre por ahí veo comentarios tuyos en Facebook. Mi pregunta es que me aclares un poquito más sobre cuáles son los rollos que se compartían en estos cursillos que impartía o que se daba en Acción Católica antes. Que Eduardo haga todo esto y empiece los cursillos de cristiandad, ¿no? Eso quisiera que me aclares un poquito más, que no es mucha molestia. Mira, los cursillos nacieron con un carisma. El carisma tampoco lo tenemos conocido totalmente. El carisma, ni Eduardo dijo que lo conocía totalmente. El carisma se va conociendo a través del tiempo. La parte metodológica se va conociendo a través del tiempo. El carisma es de una manera que no se puede decir de otra. Es, no cambia. El carisma es. El método sí puede cambiar. Y de hecho, por ejemplo, en el año 49, las meditaciones iniciales del cursillo a cargo de un sacerdote se cambiaron. Se cambiaron por un retiro espiritual que hizo el sacerdote Juan Capó y después se retiró del lugar y siguió otro sacerdote con el asesoramiento espiritual. Quiere decir que los rollos también tenían sus modificaciones. Por ejemplo, y esto como no entra dentro de los años del nacimiento, Juan Mir, que decían algunos que era el hombre que siempre estaba callado, es el que le hizo cambiar la idea del rollo ideal a Bonín. Ah, sí, porque Juan Mir dijo que había que encararlo desde una forma diferente, que no había que hablar de Dios en ese rollo, que había que dejarlo boyando. Es decir, como que me hablan de una cosa que yo no entiendo. ¿Qué me está diciendo? ¿De qué ideal me habla este hombre? Y ese hombre que dio ese rollo tenía que irse caminando despacito y salirse de la sala de rollo, dejando la intriga de qué es el ideal para vos, para aquel, para el otro, para los que participan en un cursillo. Quiere decir que anteriormente ese rollo no cabía de esa manera y empezó a caber desde que Juan Mir se lo hizo ver a Eduardo. ¿Qué quiero decir? Que incluso hasta la temática de los rollos podía ir cambiando. Lo que pasa es que cada uno tiene su mentalidad. Y en realidad, cada uno tiene una mentalidad
porque tiene un carisma. Vos tenés el tuyo, todos tienen un carisma, una mentalidad. Pero existe una mentalidad que en Cursillos de Cristiandad es una mentalidad que es la del movimiento. Y en este sentido también se fue aprendiendo en el tiempo a ir modificando cosas que en otro tiempo iban y ahora ya no. Vertebración de Ideas es un libro, digamos, es un libro para una escuela de cursillos. Pero ¿qué sucede? Vertebración de Ideas fue modificado hace poco. No me acuerdo de... Y algo así como Verdades Olvidadas, no me acuerdo el título, pero que desde el título vos te das cuenta que hay una diferencia en las ideas que había en un momento dado para transmitir tal cosa, y son diferentes las ideas, pero siempre dentro de lo mismo, no saliéndose para otro lado. ¿Qué quiere decir? Que rollos pudieron tener toques de distinción. Lo que yo sé positivo, que hubo 3 rollos que siguieron su marcha exactamente igual, que son el de Piedad, Estudio y Acción, el trípode. Pero después hubo otros rollos que, claro, también cambian de acuerdo al que tiene que ponerlo, pero que en el fondo de la cuestión todos tenemos que tener el que es el carisma. Y el carisma, por ahí lo vamos descubriendo en el tiempo. Entonces, no sé si te respondí, pero es muy difícil entender o saber cómo era. La temática en general era la misma. Es decir, los temas en general... Mirá, el cursillista, más allá del cursillo, cuando ya se había dado el primer cursillo, Eduardo lo estaba ponderando para ponerlo en los cursillos. Entonces, es decir, no todo fue exactamente igual que hoy, pero hay una cosa de fondo que sí es igual que hoy. Y eso no cambia. Los que cambiamos son en la interpretación nosotros. A medida que va transcurriendo el tiempo, vamos descubriendo más aristas del carisma, que no quiere decir que el carisma no estaba, o que no estaban en el carisma. Estaban, pero no salían a flor por una sencilla razón, porque no había llegado el tiempo para que salieran a flor. Pero hoy nosotros tenemos un montón de cosas que antes no, pero no depende del otro, depende de mí entenderlo y comprenderlo y aceptarlo. Es decir, no sé si responde a tu inquietud. Yo creo que en el fondo es la misma cosa, antes que ahora. Lo que pasa es que hay variaciones, incluso comprensiones diferentes. Eduardo no tuvo todo esto de una. Él buscó, él estudió, él leyó los mejores libros de su tiempo. Libros que estaban apuntando a estas cosas, por supuesto. Entonces, está el esmero, está la voluntad en el ser humano también de conocer, de aprender, o de quedarse con lo que tiene, pero no era el temperamento de Eduardo. Eduardo ponderaba esto para todo el mundo, ¿no? El conocimiento, conocer. Decía algo así, que no era de él, era de Chesterton, creo, algo así lo voy a decir a mi manera, de que para hablarle o enseñarle latín a Juan, lo primero que hay que hacer es conocer a Juan. No saber el latín, si no saber el latín tampoco lo vas a decir, pero él quería significar que había que conocer a la persona. Claro, no por ahí, no en el primer día, pero en el segundo hay que ir a lo concreto. Y esto es fundamental. Si no hay conocimiento, ¿qué puedes compartir? Tenés que conocer. Y conocer dedica a uno un tiempo que a lo mejor para uno es y para otro no. O todavía no entendió que tiene que poner esa pata del trípode en acción. Es decir, yo creo que lo primero es la piedad, lo primero es la oración, pero lo que sigue es el estudio. Después entonces vendrá la acción concreta, ¿sí? Así que no sé, creo que más o menos lo que me sale. Me gustaría, no sé, si nos podrías contar la historia que cuenta Eduardo de cómo nació la reunión de grupo, cómo lo hicieron ellos. No, vos sabés que la reunión de grupo es anterior a todo. Hay que ver con qué espíritu lo decía Eduardo y con qué espíritu está el que lo recibe. Eduardo, por ejemplo, decía que del grupo, de la reunión de grupo, del grupo, nació después los cursillos. Los cursillos, la estructura no la tuvieron que nada. La escuela la vimos por cuándo fue, 45,
y creo que los secretariados, el secretariado, pues no eran los, el secretariado de Mallorca, nace, si no me equivoco, allá ya por el 53. Es decir, esto se fue también estructurando a través del tiempo. Lo que sí es claro que para Eduardo y para nosotros, por lo tanto para el carisma, comprender que todo lo que se busca y se pretende se encuentra en la persona. Quiere decir que por eso el rollo persona, que fue el anterior, es importantísimo. Y el sentido de ser persona es lo que realmente tenemos que buscar. ¿Qué siento yo en esto? ¿Qué vivo yo en esto? Porque sentir puede ser una cosa, interpretar puede ser una cosa, y vivir puede ser otra. Ah, sí, yo me acuerdo de un amigo que me decía, sí, esto, pero yo no lo vivo. Y era besado, ¿eh? No era era un cursillista dirigente de muchos años. Él reconocía que no vivía. Bueno, pues bien, el tema es, conozco y vivo. Porque conocer solamente queda muy intelectual, ¿no? Muy bien. Quisiera abrirle el micrófono a Joaquín. Joaquín es de España. Él hoy está trasnochándose full porque allá son 7 horas más. Ya es sábado, la madrugada. Joaquín, me encantaría poderte escuchar y te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer este sacrificio. Déjame, te abro el micrófono. No, tienes que abrirlo tú, ya te estoy intentando, pero... Perfecto. Ahora, vale, pues muchas gracias, Alberto. Cantidad de detalles que conoces me han entusiasmado. Claro, yo ahora que hay esta moda de encontrarnos por estos medios, creo que lo fantástico es solo de vernos, luego hay los comentarios, hay los rollos, hay las resonancias, pero solo de vernos como que sabemos que todos vibramos por la misma fe. Sabemos que dentro de nosotros hay una vida que no conocemos ni nos podemos conocer, sino es con mucha intimidad esta relación de cada persona con Cristo. Pues esto ya nos hace encontrarnos a Cristo, porque ya sabemos de que detrás de cada uno de nosotros hay esta vida. Luego, las sociedades son muy diferentes, ¿no? Aunque en el fondo todas las personas sienten lo mismo, es diferente en Chile, es diferente en Ecuador, es diferente en Gerona, pero aquí en Gerona, pues os puedo decir de que también anda Cristo vivo, porque el gran descubrimiento que hice en mi juventud en el cursillo fue encontrar este Cristo vivo, ¿no? Y luego también que aquí hay personas que lo conocen y personas que no lo conocen, ¿no? Entonces, no sé, después llevamos en toda la vida como que hay este hecho de que Dios nos ama y de que el Señor ha dado la vida por cada persona. Tenía un amigo que ofrecía todos sus sufrimientos en el hospital por los cursillos y por los hermanos. Y entonces una hija suya un día me escribió una carta que decía que el dolor es un misterio, pero lo que me transmitió sí que lo podemos compartir, ¿no? De que es que Cristo se encarnó, Dios en Cristo se encarnó para compartir con cada persona el camino, las alegrías y naturalmente también las penas. Además, en nuestra época, el conciliario que empezó los cursillos de Gerona, cuando rezábamos decía, y vamos a rogar por las personas que dicen que no tienen ningún problema, que ya es un gran problema. O sea que los obstáculos del camino los encontramos todos, cada uno en su manera, pero también que se pasan de otra manera con esta compañía del Señor. Se agudeza la inteligencia o el espíritu para ir superando los obstáculos. A veces los hay que tardar más, otros que tardan menos. Y sobre todo se camina en esta paz. Y esto es lo que transmitimos también nosotros cuando nos encontramos. No sé, simplemente no quiero ser muy breve, pero sí comentarte, Verónica y amigos, de que tengo 2 blogs dedicados a cursillos, ¿no?
el Foro de Cristianía y otro que lleva el nombre de mi casa. Entonces, en esto que hablamos, por ejemplo, en un blog, hay el libro, había al principio, cuando empezaron los cursillos, un libro de color rojo, nosotros llamábamos el libro rojo, que nos vino de Mallorca, en el cual había todos los rollos desarrollados. Entonces es evidente cuando lees estos rollos que las anécdotas que se contaban entonces, la sociedad ha cambiado y no se puede contar las anécdotas. Las vivencias es diferente y para cada rollo, naturalmente, cada dirigente, en función de lo que ha vivido y de las personas que están en el cursillo, tiene que adaptar sus vivencias. Ahora, es interesante esto porque la estructura de los rollos, que es el objetivo que tiene el cursillo, pues ahí se ve muy bien. Luego hay audios, tengo un rollo del año 62 grabado en Gerona de Eduardo Alberto en catalán. O sea, nosotros hablamos, nuestro idioma es el catalán, ¿no? Pues tengo un rollo de dirigentes en catalán dicho por Eduardo, ¿no? Y además cuenta, porque se le pidió la anécdota del año 49 de los condenados a muerte que se convirtieron en aquellas horas y que fue un verdadero milagro, ¿no? Bueno, pues estos blogs, ahora tenemos, y te lo comento Verónica y amigos, porque he visto en vuestro blog que estáis muy bien orientados, o sea, me da la impresión de que estáis en este periodo de búsqueda. Y esto es muy importante para todos y nosotros que somos mayores, sobre todo para los jóvenes, pues claro, el objetivo final es que las personas de nuestra sociedad, las personas del camino, los que sufren y que no conocen todavía que Dios les ama tanto, pues lo puedan saber, pero luego el camino es diferente. Y el objetivo en definitiva es esto. Y hecho de una manera o de hecha de otra, pues el cursillo y el movimiento de cursillos tiene más efectividad o tiene menos, ¿no? Entonces ahora estoy trabajando, no sé, querría terminar, pero en un proyecto que se llama Los cursillos están en buenas manos, porque cuando los años 70 empezaron a variar los cursillos, porque al final, ahora después de tanto tiempo, ya se ve muy claro como, por ejemplo, en mi país, pues se han cambiado todos los rollos, se han puesto nombres nuevos y todo el contenido. Y claro, y el cursillo que se hacen ahora en la mayoría de diócesis, pues ya no tiene nada que ver con la verdadera mentalidad de cursillos, ¿no? Pues entonces ahí, en este proyecto, pues tratamos estos principales documentos que han surgido en la historia, como el porqué, que decía Alberto, la vertebración de ideas, luego hay el manifiesto, también hay enlaces para poder acceder a estos documentos, y al final hay uno de muy importante, que es la declaración del Secretariado de Mallorca, que la presentó el propio Eduardo en Bogotá en el año 1988. Allí hay 17 capítulos, que eran 17 temas, y todo esto en estos momentos, porque en muchos sitios que yo conozco, de por aquí, pues ya se ha perdido la mentalidad. Son personas, las que están en el movimiento, personas excelentes, fenomenales, buenas, pero esto. Y entonces cuando se va conociendo la mentalidad, yo diría, siempre digo de una manera aceptable, porque lo perfecto nunca lo podemos alcanzar, pues entonces se llega al criterio. Y con el criterio, entonces cada escuela, porque lo que marca el movimiento es la escuela, pues entonces lo va adaptando, porque claro, ya distinguía, ¿verdad?, Alberto, Eduardo, siempre lo que es esencial, lo que es importante, lo que es accidental y todo eso. Luego, en la marcha de cada sitio se tiene que tener en cuenta. Bueno, pues muchas gracias por poder participar con vosotros y en fin, podemos ir encontrándonos. Hay un proyecto, vale, no sé, no, termino. ¿Cómo se llama tu blog? Bueno, si quieres, bueno, hay uno que se llama Foro de Cristianía. A ver, hay en los blogs estos, o sea, en la década de los 80, vino Eduardo, venía a Barcelona cada año. Y entonces le grabamos en vídeo sus charlas y de esto lo hemos fragmentado
en vídeos de 2 minutos, 3 minutos para que puedan correr por las redes sociales y han salido de todo. Hay varios rollos de mentalidad porque Eduardo estaba muy especializado, hablaba mucho siempre de la mentalidad. Hay el rollo de escuela, hay rollo de reunión de grupo, hay vertebración de hechos, que es la historia del movimiento. En fin, bueno, todo eso está en estos blogs y se puede descargar libremente y se puede utilizar. Si quieres, en el momento que queráis, os podemos encontrar por este mismo medio, o plan de grupo, así, para ir comentando todos los detalles y naturalmente, ya a nuestra edad, todo eso lo vamos dejando, lo vamos depositando para que precisamente los jóvenes, los sucede, se encuentren. Porque en estos momentos que se han desviado tanto los cursillos de su mentalidad inicial, nos encontramos en la iglesia de acá que está buscando, ¿no? Está buscando cómo acceder a la sociedad que ya ignora la iglesia y que no conoce a Cristo, ¿no? Y entonces, bien meditado, ciertamente que el movimiento de cursillos sería o es una herramienta fenomenal y útil sería hoy día. En fin, todo eso lo podemos comentar, pero un poco lo que os puedo transmitir en este momento. Muchas gracias a todos por este encuentro de hoy. Qué lindo, Joaquín, te agradecemos infinitamente. Bueno, yo les agradezco infinitamente a todos. Gracias por darse esta cita acá. Gracias por permitirnos conocernos. Como decía Joaquín y Alberto, bueno, por estos medios hemos logrado tener a gente maravillosa y les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias por aclararnos el panorama, Alberto. Muchas gracias por tu dedicación, por tu tiempo, por compartir con cada uno. Y vamos a tratar de hacer esta escuela todos los días viernes. Cuando organicemos con Joaquín, que le hemos invitado a que nos ayude con un rollo, por la diferencia de horario, yo les avisaré con tiempo, vamos a tratarlo de hacer en la tarde para que él no trasnoche tanto como hoy. Así que... Sí, sí. Yo preferiría sugerirte, Verónica, que si queréis, yo me adapto a vuestro horario. Nosotros ya estamos jubilados y dormimos a cualquier hora del día si tenemos necesidad. No. Puedo adaptarme al uso vuestro. Yo de la mayoría. Dios te pague, te agradecemos infinitamente. Bueno, esa juventud es la que necesitamos. No he entendido. Sí. Que tu juventud es la que necesitamos. ¿El qué? Tu juventud. Ah, sí. Bueno, esto es fenomenal, ¿eh? Pues mira, amigo Rafael, veo que te llamas Rafael, ¿no? Yo hice los cursillos cuando, bueno, nos conocíamos con mi mujer, pero todavía no éramos novios. O sea que todo el proyecto, luego todo vino de esto, del cursillo. Cambió. Lo que pasa que es una cosa, que luego en el curso de la vida el Señor va ganando todas las áreas de nuestra personalidad. Es una cosa que solamente diciéndole sí, tampoco tenemos que preocuparnos mucho, ¿no? Diciendo sí, siguiéndole, alimentándonos con los sacramentos, compartiendo con los amigos y sobre todo con las estructuras que aquí en nuestro país se han deteriorado tanto como la reunión de grupo y la utrea, ¿no? Entonces vas haciendo camino y sucede esto, ¿no? De que es Él, es el Señor que nos va ganando a cada uno de nosotros y en toda nuestra personalidad. Qué hermoso, Joaquín, gracias. Bueno, pues está grabado para quienes de pronto lo deseen compartir con los demás. Por una recomendación de Alberto, voy a tratar de ver si lo subimos a YouTube para que todos lo puedan mirar. Y yo les agradezco infinitamente, Alberto, a todos los hermanos de Chile, a los hermanos de España, Argentina, les agradezco infinitamente, a mis hermanos de Quito y los de Ambato, pues bienvenidos siempre, esta es su casa, cuando quieran venir, vengan todos. Les agradezco muchísimo, Dios le pague y de colores. Vale, de colores. Alberto, estos colores
nos puedas ayudar con la oración final. ¿Quieres que la diga yo? Sí. Bien. En argentino se oye más chévere. Dice que yo ya la contaba que la decía, pero bueno, a mi manera. Dice que algo así como el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le agradezco al Señor, le doy gracias por todos los bienes recibidos. Creo que esta escuela puede de aquí en más hacer mucho bien. No me refiero a esta reunión, sino a lo que están haciendo allí, puede hacerle mucho bien al movimiento. Ojalá que sigan y que se siga difundiendo lo que es el carisma del movimiento, lo que es la vida de Eduardo, para que se pueda comprender un poquito más lo que se quiere. Creo que justamente es algo así lo que surge del segundo o tercera, va a ser la tercera reunión escuela, que pretende Cursillo, ¿no? Entonces le vamos a pedir al Señor que para quien viene, quien viene con ese rollo, fortalezca a más dirigentes en este caminar que intentamos, y a veces lo logramos por gracia de Dios, de vivir un poco la vida de Cristo. Ojalá que Dios quiera que esto fructifique y que esta escuela siga dando pasos en este sentido. Yo creo que sí. Hay mucho fervor, hay mucho fervor ahí, en Ecuador, por lo menos de la parte que está dirigiendo esta escuela. Gracias a Dios y gracias a la Virgen, porque en definitiva creo que Dios tiene existencia en Jesús gracias a la Virgen. Así que es todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, amigos de colores. Dios les bendiga. Adelante. Nos vemos el otro viernes. Ah, sí. Bien, nos vemos. A las 7:30. Chao, Alberto. Amigos. Sí, 7:30 está bien. Hola, Miriam. Hola y chao. Chao, Joaquín. Chao.